Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este culto de enseñanza de este día martes, de esta su casa, Osana. Damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan por medio de las redes. Le damos las gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Damos las gracias al Señor por el privilegio que nos da de predicar su palabra. Es un privilegio, mi hermano, estar acá, ¿verdad? Bendecimos sus vidas, bendecimos la vida de nuestros pastores, que son quienes nos habilitan para poder hacer llegar esta palabra hasta sus hogares. Así es que la palabra que traemos en esta noche, declaramos que en el nombre de Jesús, pues una palabra que edifica, que restaura, que transforma y sobre todo que hace casa dentro de su corazón. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a decirle al Señor que tome el control. Se nos ha enseñado que la mujer que ora o profetiza se cubre su cabeza, ¿verdad? Así que ahí donde usted está viéndonos, usted puede hacerlo también. Usted puede buscar su velo y cubrir su cabeza. Padre, en el nombre de Cristo, en esta noche, Señor, te damos las gracias. Las gracias porque tú eres bueno, Señor. Las gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Eres un Dios eterno, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar en este lugar. Gracias por cada una de tus bendiciones, Señor. Gracias porque hasta aquí has permanecido fiel y has sido un Dios fiel, Señor. Y sabemos, tenemos la convicción, Señor, que seguirás permaneciendo fiel. Te damos la gloria y te damos la honra. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor, para que esta palabra, Señor, cobre vida en cada uno de los corazones, Padre. Y pueda, Señor, hacer el efecto para lo cual tú la enviaste, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano, yo le traigo la palabra de esta noche en Salmo 59:10 de la versión TLA, ¿verdad? Dice: tú Dios mío, me amas y saldrás a mi encuentro. Con tu ayuda veré derrotados a todos mis enemigos. La palabra encuentro, mi hermano, es la H7125, que significa recibir. Cuando usted escucha encuentro, imagínese ahí un encuentro con alguien, ¿verdad? Muchas veces planificamos el encontrarnos con una amistad, con un familiar, por cualquier motivo, ¿verdad? Entonces, muchas veces también tenemos encuentros, casualidades que decimos nosotros por ahí, ¿verdad? Que son eso, casualidades. Que no son encuentros muy gratos. Pero lo que yo le vengo a hablar hoy, del encuentro que yo le vengo a hablar hoy, es de lo que resurge después de un encuentro con Jesús. Esa es la palabra de esta noche. Lo que resurge después de un encuentro con Jesús. ¿Qué va a resurgir después de que tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que viene después? ¿Quién era yo antes y quién soy yo después de que tengo un encuentro con nuestro Señor Jesús? Yo creo que el que me está viendo y todo el que me está escuchando en este momento y que ha tenido ese encuentro con Jesús, dice en su interior: yo era esto, pero ahora soy una persona diferente. Entonces yo le traigo aquí ciertos puntos que usted los va a ver. ¿Qué es lo que causa después de que usted tiene un encuentro con Jesús? Vamos a ver el punto número 1. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un encuentro con Cristo Jesús? El punto número 1 dice que cambia nuestro oficio. Cambias tu oficio. Sigues la voz de tu Señor. Y dice en Mateo 9:9, Jesús ya se iba cuando vio un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Creo que la mayoría de los cristianos conocemos este pasaje bíblico. Este pasaje, y todos conocemos de que, bueno, creo que todos conocemos quién era Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos.
¿Sabe qué me llamaba la atención? Mateo era un hombre no muy querido por el pueblo donde él vivía. ¿Por qué? Porque él recaudaba los impuestos. Y no solo eso, sino que él, dice la palabra, que recaudaba aún más de lo que le era permitido. Entonces a este varón también se le sobornaba. También este varón aceptaba soborno. Entonces vemos de que Mateo tenía una fama. Y tenía una fama no para bien, sino una mala fama. Dice que Jesús iba pasando por ahí y vio a este varón que estaba en su apogeo. Él estaba en ese momento recaudando los impuestos. Y dice que Jesús dijo la palabra, sígueme. Imagínense qué tremendo esto. Mateo no conocía a Jesús, ¿verdad? ¿Qué hacemos usted y yo cuando viene un desconocido y nos dice, hey, sígueme? ¿Qué dice usted? Pero ¿a dónde te voy a seguir? ¿Y por qué te voy a seguir? ¿Y quién eres tú para que yo te siga? Sin embargo, Mateo no contestó nada, sino que dejó de hacer lo que estaba haciendo y siguió la voz que le dijo, sígueme. Entonces aquí vemos que el oficio de Mateo en este momento, desde este momento en que viene Cristo y le dice sígueme, empieza a cambiar. Porque viene Él y obedece, escucha la voz de nuestro Señor Jesús y obedece y le sigue. Y más adelante, si seguimos leyendo, dice que no solo le siguió, sino que le invitó a entrar a su casa. Mire qué tremendo esto, mi hermano. Le invitó a entrar a su casa. ¿Usted invitaría a entrar a su casa a un desconocido solamente porque le dijo, sígueme? No, ¿verdad? Yo no lo haría, ¿verdad? Pero sin embargo, Mateo escuchó la voz, afinó su oído espiritual y escuchó la voz de aquel que le dijo, sígueme, y le siguió. Y le invitó a su casa a cenar. Y dice la palabra que en su casa habían más personas como él, como Mateo. Y dice que se cuchichaban entre ellos y decían que por qué este hombre estaba comiendo con los recaudadores de impuestos. Desde este momento vemos que la vida de Mateo cambia. ¿Sabe por qué? Porque él no solo sigue a Jesús, sino que le invita a entrar. Ese es el Jesús que hace el cambio en nuestra vida. Ven y le dice, vamos a mi casa, que es nuestra casa, nuestra intimidad. ¿Qué hizo Mateo en ese momento? Invitó a nuestro Señor Jesús a entrar en él. Le abrió la puerta de su corazón en él, viéndolo desde el ángulo espiritual. Le abrió la puerta. No solo le siguió, sino que le abrió la puerta. Le permitió cenar con él. Le permitió compartir con él. Entonces, si lo vemos desde este ángulo, vemos que esa palabra que Cristo le dijo, sígueme, causó un efecto positivo en la vida de Mateo. Y ese efecto hizo que la vida de Mateo pasara de ser un recaudador de impuestos a ser un discípulo. Entonces, mi hermano, yo te vengo a decir en esta noche, así como Jesús iba pasando por aquel lugar y vio a Mateo, un hombre no querido, un hombre tal vez menospreciado, ¿verdad? Porque si aquí en nuestro país vemos las instituciones que recaudan los impuestos no son queridas. Y peor aún, ¿verdad? Que dice la palabra que recaudaba más de lo que era permitido, de lo que era ley. Entonces, vino esta palabra de Jesús y le dijo, sígueme. No le dijo, ¿quieres arrepentirte? No le dijo, Mateo, me presento, yo soy Jesús. No, solamente le dijo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Estuvo atento y escuchó esa voz. Estuvo atento y siguió la voz de su Señor. ¿Qué sucede entonces cuando viene un encuentro? Cuando tenemos un encuentro con Jesús. El oficio que teníamos antes, nuestra vida pasada, cambia a una vida nueva en Cristo. Tiene que venir un cambio
en todo lo que nos rodea. ¿Sabe por qué? Porque a Mateo no le interesó de que habían más compañeros de él, de su trabajo, de su oficio en su casa, y llevó al Señor que había transformado su vida hasta ella. Esto nos quiere decir que lo que nos debe interesar es lo que el Señor Jesús va a hacer en nosotros y a través de nosotros. Que no importa lo que los demás digan, que no importa el oficio que hayamos tenido antes de conocerle. Desde el momento en que ponemos nuestro pie en el arado, dice la palabra, entonces desde ahí tiene que venir un cambio, desde ahí tiene que venir algo diferente en nosotros, desde nuestro adentro tiene que surgir algo diferente en nosotros, porque si no, no hemos tenido un encuentro con el Señor. Entonces vemos aquí que cambió el oficio de Mateo, de cobrador de impuestos a discípulo. Yo te digo hoy, mi hermano, no importa la posición que tengas terrenalmente, no importa el cuello, como normalmente decimos aquí, no importa el cuello que tengamos con las autoridades en nuestro país. Cuando Cristo viene y tiene un propósito en tu vida, todo eso queda en la nada. Todo eso viene a cambiar de posición. ¿Qué pasó aquí con Mateo? Mateo murió a sí mismo, murió a su preferencia, murió a lo que él estaba acostumbrado, porque Mateo era un hombre muy rico. Mateo era un hombre adinerado y era un hombre del gobierno de esa ciudad. Entonces vemos aquí que no importa la posición que tengamos en Cristo. Cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, todo esto viene a quedar a la nada. Y si tú le permites entrar en tu casa, si tú le permites entrar en tu corazón, entrar en tu vida, esto viene a ser una gloria en las manos de Él. ¿Saben por qué? Porque en las manos del Señor todo se multiplica, todo es diferente. Así es que yo te digo hoy, cuando tú permites escuchar la voz de Dios, algo diferente tiene que acontecer en ti. Yo quiero que lo escuche con oído circuncidado. Cuando usted se permite y dice, yo quiero y yo permito escuchar la voz de Dios, algo diferente tiene que surgir desde adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro, es desde adentro hacia afuera. Porque los cambios comienzan con nosotros desde adentro. Entonces, al sonido de su voz, todo nuestro entorno debe de cambiar. Debemos de aprender a escuchar su voz para que nuestro alrededor cambie, para que nuestro alrededor se contamine, pero no se contamine de lo malo, sino que se contamine de la presencia del Señor, que se contamine de lo nuevo que el Señor está haciendo en nosotros. Vamos con el punto número 2. Cuando existe un encuentro con nuestro Señor Jesús, sale de los sepulcros. Y aquí tenemos el ejemplo del endemoniado del Gadareno. Viene la libertad a tu vida. En Marcos 5:2 dice, y cuando salió él de la barca, aquí está hablando de Jesús, cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Creo que también es un pasaje muy conocido. Y lo que yo le vengo a decir es que aquí tenemos un varón endemoniado. Dice la palabra que habían tratado de atarle anteriormente, antes de que Cristo llegara, y que este hombre lo habían atado con cadenas y lo habían atado con grilletes, y que este hombre había destruido las cadenas y había destruido los grilletes. Yo no me imagino, mi hermano, la fuerza que este varón tenía. Pero imagínese usted, si rompía las cadenas y destruía los grilletes, imagínese qué potestad demoníaca. Bueno, dice la palabra que cuando Cristo le preguntó, le dijo que se llamaba Legión porque eran muchos los demonios que él tenía. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que este hombre estaba endemoniado, estaba atado, estaba poseído. Sin embargo, cuando viene y dice que ve de lo largo, dice la palabra, ve a lo largo que viene el Señor Jesús. Y dice
Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y dice, si usted sigue leyendo, dice que este varón corrió hacia Jesús. Escuche bien, mi hermano. Un varón que estaba endemoniado, que dice que daba voces por las noches. Dice que se lastimaba su cuerpo, se laceraba su cuerpo por las noches. Y que nadie lo podía atar. ¿Cómo supo este varón que era Cristo el que venía bajando de esa barca? Sin embargo, dice que este varón corrió hacia el Señor Jesús. Corrió hacia él, dice la palabra, y le gritó. Y no solo le gritó, dice que se postró ante él. Imagínense qué tremendo, que un endemoniado se postre, ¿verdad? Pero ¿sabe qué me da a conocer a mí esto? De que aún los demonios reconocen autoridad. Aún los demonios, aún un endemoniado sabe cuál es la autoridad de nuestro Señor Jesús. Y esto es tremendo porque dice que se postró, dice que se arrodilló y le gritó que qué quería con él. Este hombre sintió la presencia del Señor desde que el Señor puso un pie en tierra. Reconoció la presencia del Señor. Y vemos aquí que dice que vivía en los sepulcros. Sepulcro quiere decir lugar de entierro. Sepulcro quiere decir recuerdos entre sus acepciones. Muchas veces tenemos sepulcros en lo que recordamos de nuestro pasado. Muchas veces vivimos en lugares de entierro, no físicamente, sino espiritualmente. Entonces aquí vemos que el poder de nuestro Señor Jesús también puede hacer que nos desterremos de ese entierro. El poder de nuestro Señor Jesús puede hacer que las cadenas que nos tienen atados caigan, que los grilletes que nos mantienen atados sean destruidos, que los espíritus inmundos que nos mantienen endemoniados salgan de nuestro cuerpo. La presencia del Señor Jesús puede hacer eso y mucho más. No importa la atadura que tengamos, no importa lo que hayamos traído de nuestro pasado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces traemos cadenas ancestrales arrastrando de nuestros antepasados, de nuestras generaciones antiguas, que ni nosotros mismos nos damos cuenta y decimos, pero ¿yo por qué padezco de esto? Y usted se encuentra con un familiar y dice, pero mira, tu bisabuela padecía de lo mismo. Y es ahí donde nos damos cuenta, ahora entiendo. Traemos cadenas, traemos ataduras, traemos grilletes ancestrales que todavía no han sido cortados. Y viene Cristo y con su sola presencia hace que este varón endemoniado, que nadie lo podía dominar, se tire al piso ante él. Entonces, no importa lo que tengamos, no importa lo que traigamos, tenemos la oportunidad de decirle a ese mismo Jesús que libertó a este endemoniado de Gadara, que nos liberte a nosotros también. Muchas veces estamos dentro de la iglesia, pero estamos atados. Muchas veces estamos bajo la ciudad de refugio, pero estamos encadenados. No se nos ha permitido la libertad. Yo vengo a decirte hoy, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, en el nombre de Jesús, que tu vida puede ser libre. No importa la atadura, no importa la cadena, no importa el ancestro que venga detrás de ti. No importa. Cristo es más que suficiente para romper con todo eso que te ata. Cristo es más que suficiente para traer libertad a tu vida. Cristo es más que suficiente para hacer que tu vida salga del sepulcro
a su luz admirable. Cristo basta para que tu vida tenga un efecto y un cambio diferente. Donde está la presencia del Señor, no hay poder demoníaco que pueda prevalecer. No hay poder demoníaco que se resista. Con solo la presencia del Señor, los demonios tienen que huir. Con solo la presencia del Señor, las cadenas tienen que romperse. Con solo la presencia del Señor, nuestra carga tiene que quitarse. Cuando te encuentras con nuestro Señor Jesús, eres completamente libre. Y libre, mi hermano, libre. Yo quiero que usted comprenda hoy que libre es en toda la extensión de la palabra libre. Libre para danzar, libre para alabar, libre para hacer lo que me enseña la Escritura que debo hacer. Y no solamente hacerlo cuando se me mira, sino hacerlo cuando nadie me ve. Eso es ser libre, tener un cambio en mí. Que si yo antes robaba, viene el encuentro con Jesús y dice, hasta aquí no más, ya no voy a robar más. Aunque con eso yo tenía que comer. De ahora en adelante Cristo se encarga, Dios se encarga de cómo va a ser conmigo. Entonces produce un cambio en nosotros, viene un cambio en nosotros, viene la libertad a nuestras vidas. Esto, mi hermano, tiene que surgir un nuevo hombre, una nueva mujer dentro de nosotros. No es posible y me niego a aceptar que un ser humano, una vez que haya abierto su boca y reconocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, siga actuando, siga viviendo, siga comportándose de la misma manera. Es imposible. Es imposible porque nuestro Señor Jesús produce un efecto diferente en nosotros. Él produce un cambio diferente en nosotros. Entonces usted no me puede decir a mí que es cristiano si sigue actuando de la misma manera que era o que actuaba cuando antes de conocer a nuestro Señor Jesús. No permita que el espíritu de manipulación y el espíritu de estar acomodado a lo que yo era. No, pero es que yo así era. No, mi hermano, no. No es cuando usted viene, cuando usted permite que el Señor Jesús venga a su vida, no es usted más. Dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. O sea que usted tiene que morir a su carne. Usted tiene que morir al yo mismo y dejar que sea el Señor Jesús actuando en usted, actuando en su vida. Cuando tiene un encuentro con nuestro Señor Jesús, usted sale del lugar del entierro. Usted sale de ese hueco donde estaba escondido y es una persona diferente. Y el Señor Jesús lo reviste de una actitud diferente. Entonces, tiene que germinar, tiene que crecer una nueva criatura en usted. Tiene que surgir un efecto positivo, porque para eso vino ese encuentro, para hacer un efecto positivo, un efecto diferente en usted y en mí. Ya nuestro lenguaje debe de cambiar. Ya hasta nuestra manera de vestirnos debe de cambiar. Nuestra manera de comportarnos debe de cambiar. Y no es por lo que le diga nuestro pastor o por lo que le diga su hermano. Es por lo que usted le ha permitido al Espíritu Santo que haga en usted. Es el cambio que usted mismo le ha dado permiso al Espíritu Santo que haga en usted. Así es que vamos a ver otro punto. ¿Qué es lo que pasa cuando venimos al encuentro de nuestro Señor Jesús? O mejor dicho, cuando nuestro Señor Jesús viene a nuestro encuentro. El punto número 3. Hermanos,
Si me ayudan. Punto número 3. Ok. Libre de acusación. No hay más condenación. Vemos aquí en Juan 8, 10, 11, que dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire qué bonito esto, mi hermano. Aquí estamos hablando, en este capítulo de la Biblia, estamos hablando de una mujer que fue encontrada en el pleno acto del adulterio. Aquí vemos, me imagino yo, ¿verdad? Me imagino yo, porque la Biblia no lo dice. Pero si la encontraron en el acto del adulterio, me imagino que esta mujer estaba hasta desnuda, pues estaba sin ropa. Entonces, dice que vinieron un grupo de personas que trajeron a esta mujer ante Jesús. Dice que Jesús estaba enseñando y le trajeron a esta mujer hacia él. Y le dijeron de que según la ley de Moisés, por el acto que ella estaba cometiendo, ella debía ser apedreada. Entonces, dice que insistieron tanto que Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, creo que todo el mundo lo conoce, que tire la primera piedra, ¿verdad? Vemos aquí, dice la palabra, que estos que trajeron a la mujer, me imagino que ellos levitaban en integridad, levitaban en pureza, levitaban en santidad. Es por ello que trajeron a la mujer ante el Señor. Sin embargo, viene el Señor Jesús, y si usted lee la Biblia, dice que empieza a escribir en tierra. Mi hermano, déjeme pensar a mí. Yo digo que en ese momento el Señor Jesús estaba pasando un escáner por la vida de cada una de estas personas que habían traído a esta mujer. Le estaba pasando el escáner. Hay un programa que se le pasa a los teléfonos celulares que se llama Celebrate. Ese programa le saca todo hasta desde que se creó el teléfono celular. Entonces, me imagino yo que eso estaba pasando en ese momento. Es por ello que cuando viene Cristo y dice que se endereza y les dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dice que se endereza y vuelve a ver. Y no había ninguno. Uno a uno de los que habían traído a la mujer dice que se habían ido. Escuche bien. Dice que desde el mayor hasta el menor. Primero se fueron los mayores, después se fueron los menores. El hecho es que no quedó ninguno de los que acusaban a esta mujer. Y viene Cristo y le pregunta a ella y le dice a ella: ¿dónde están los que te acusaban? Muchas veces, mi hermano, muchas veces permitimos que el acusador venga a nuestras vidas a traernos cosas de nuestro pasado. En este ejemplo vemos que ella estaba en el acto mismo del adulterio. Sin embargo, mire lo que le dice el Señor Jesús aquí. Ni yo, le dice el Señor, te condeno. Vete y no peques más. Mire qué hermoso esto. Porque si el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único digno, dice la palabra, el Santo, le dijo que no la condenaba, ¿quiénes eran los demás para hacerlo? Es por ello que cuando vieron lo que Cristo estaba escribiendo, dijeron: aquí nos vamos, mejor nos vamos, porque nos va a ir mal. Ninguno tenía la estatura para estar acusando a la mujer. Muchas veces nos volvemos acusadores. Muchas veces nos volvemos señaladores. Y es aquí cuando el efecto del encuentro con Cristo, nuestro Señor, tiene que hacer algo en nosotros.
¿Sabe por qué? Porque le dice el Señor, ni yo, Cristo mismo, te condeno. Vete y no peques más. Muchas veces queremos tomar el papel de los varones que trajeron a esta mujer ante el Señor. Y queremos de que se haga como nosotros queremos o como nosotros creemos que es correcto. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El Señor es el único que juzga y pesa los corazones. Así es que debemos de permitir que ese encuentro con Jesús traiga un cambio positivo en nuestras vidas. Como lo diría en buen catracho, no se meta en la vida de los demás si usted sabe que tiene cola que le viene arrastrando. Porque todos tenemos un pasado, mi hermano. Todos tenemos un pasado. Pero cuando usted viene a Cristo, dice la palabra que el Señor toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar y no tiene más memoria de ellos. Entonces, no permitamos que venga el acusador a traernos esos pecados que el Señor ya echó al fondo de la mar y nos lo traiga a memoria de vuelta. No se vuelva a poner la carga que el Señor ya le quitó. No vuelva a traer las cosas del pasado que el Señor ya borró. Dígale al Señor que le ayude a tener determinación para poder seguir y que haga un efecto, un cambio en su vida. Dígale al Señor Jesús que le ayude para que haya algo diferente en usted y que no venga ese espíritu perturbador a poner en su mente pensamientos que no le ayudan a usted para bien. Cuando Cristo viene a tu encuentro, el veredicto condenatorio es revocado. Según la palabra, estas personas que trajeron al Señor Jesús eran levitas, ¿verdad? Eran de la ley. Y ellos habían dado un veredicto y que según la ley de Moisés la mujer tenía que morir apedreada. Pero viene el juez de jueces, el abogado de abogados y le dice, si yo que soy el mayor, si yo que soy Cristo Jesús, no te condeno. Te doy el veredicto absolutorio, como quien diría acá un juez. Entonces, mi hermano, ese veredicto debemos de tomarlo nosotros. Hemos sido libres, hemos sido llamados a libertar, a ser libres y a libertar. Debemos de mantener nuestra posición. Debemos de mantener nuestra conducta. Y debemos de dejar que sea el Señor Jesús quien trabaje en nuestras vidas, quien guíe nuestras vidas, quien rija nuestras vidas, quien guíe nuestros pasos y sobre todo, el que tenga el control de nuestra conducta, de nuestra manera de comportarnos. Vamos en el punto número 4 y dice, la luz de Cristo te rodea. Reconoces quién es tu Señor. Esta es una historia muy bonita porque aquí la podemos ver de diferentes ángulos. Esta es la historia de Saulo, que después se le cambió el nombre a Pablo. Vemos aquí que dice la palabra en Hechos 9:3-5, cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, soy Jesús, a quien tú persigues. Mire qué hermoso. Vamos a narrarle un poco la vida de Saulo. Saulo dice que era un varón que perseguía a todos los cristianos.
Hasta este momento, Saulo era un hombre fuerte, era un guerrillero, era peleonero, ¿verdad? Era un perseguidor de la iglesia. Le tenían miedo a Saulo. Y él en ese momento antes del encuentro, él iba a la ciudad de Damasco. ¿Y sabe qué? Llevaba cartas, dice la palabra, que llevaba cartas para que a todo el que encontrara en su camino, él lo iba a detener y lo iba a hacer prisionero. Él iba a cumplir su misión. Iba con una visión e iba a cumplir su misión. Entonces vemos aquí que se le aparece en medio del camino una luz del cielo, a ese hombre guerrillero, a ese hombre machetero, ¿verdad? Vemos que se le aparece una luz del cielo y lo rodea, dice. Y dice que Saulo, con solamente eso, cayó. Saulo cayó. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por quién eres? ¿Por qué me persigues? Ya el Señor Jesús ya sabía quién era Saulo, un perseguidor. El Señor Jesús lo conocía. ¿Cómo no va a conocerlo si Él conoce todo nuestro entorno, conoce toda nuestra vida? Si desde antes de la fundación del mundo, Él conoce quiénes somos. Entonces dice que cuando esa luz lo rodea, él cae. Y mire cómo le dice: ¿por qué me persigues? Y le pregunta a él, escuche cómo le pregunta a él. No le dijo: ¿y quién eres tú? Le dice él: ¿quién eres, Señor? Pablo aquí reconoce quién es la voz que le está hablando. Y sabe que es la voz del Señor, la voz de su Señor, la voz de mi Señor, la que le está hablando. Porque le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: soy Jesús, a quien tú persigues. Mire qué tremendo esto. Un hombre con poder, si se puede decir, con autoridad humana, ¿verdad? Un hombre con autoridad humana, porque él no tenía autoridad espiritual, sino hasta después, que más adelante dice la Biblia, que se le caen las escamas de sus ojos y él puede ver con ojos espirituales. Un hombre temido, sin embargo, cae ante esa presencia gloriosa. Él cae al piso y dice que los que iban con él escucharon también la voz. Y dice que estaban aterrados. Y vemos que esta luz disipa las tinieblas en las que Pablo vivía. Porque aún teniendo autoridad, aún teniendo posesión, él vivía en tinieblas. Y es aquí lo que yo le vengo a decir en esta noche. Es que no importa la autoridad que tengamos. No importa la oscuridad en la que vivamos. No importa la misión y la visión que tengamos. Cuando Cristo viene a nuestro encuentro, todo eso se transforma. Pablo iba a Damasco con una misión y con una visión. Viene el Señor Jesús y se le aparece. Y todos los planes del Pablo quedaron en la nada. De Saulo en ese tiempo. Todos los planes que Saulo llevaba de meter a la cárcel a todo el que encontrara cristiano, le cambian por completo. En un abrir y cerrar de ojos, mi hermano. Mire qué tremendo. Mire lo poderoso que puede ser un encuentro con nuestro Señor Jesús. Mire el cambio que puede hacer el que usted esté atento a escuchar la voz de su Señor. Puede hacer cambios extraordinarios en su vida. Puede hacer cambios maravillosos en su vida. Dice que de ahí vino la transformación de Pablo.
vino la transformación de Pablo. Si la luz de Cristo te abraza, cambias tu misión y tu visión y te sometes a su sola voluntad. Esto es lo que hace cuando viene el encuentro de nuestro Señor Jesús a nuestra vida. Vamos al punto número 5. Este es un ejemplo muy hermoso, porque aquí es Cristo resucitado. Aquí a Cristo mismo, resucitado en poder y en gloria, se le aparece a unas mujeres que fueron a buscarlo a la tumba. Y dice, recuperas el gozo, aprendes a adorar. En Mateo 28, 8, 9, dice, las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron. Escuche esto, estaban asustadas, pero también alegres. Y enseguida corrieron a darles la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y lo adoraron. En este encuentro vemos que aquí adoran. En este encuentro podemos ver que Cristo mismo se les aparece. La saluda, dice una versión. Dice una versión que les dice, no teman, no teman. Y dice que ellas le abrazan sus pies. Entonces quiere decir que se postraron ante él. Le adoraron. Adoraron al Cristo resucitado. Dice que estas mujeres salieron de la tumba, de donde se les apareció el ángel y les dijo que a quién buscaban, que por qué buscaban al que estaba vivo, al que había resucitado. Entonces yo te quiero decir hoy, mi hermano, que me escuchas y que me ves. Yo te quiero decir hoy, dile a ese Cristo resucitado que salga a tu encuentro. Dile a ese Cristo resucitado que traiga el gozo y que devuelva el gozo a tu vida. El gozo que habías dejado enterrado en ese lugar de entierro, porque esas mujeres venían del sepulcro. Ellas estaban tristes. Sin embargo, cuando viene el ángel y se les aparece, dice que ellas salieron alegres. Otra versión dice que salieron con gozo y se regocijaban. Entonces, dile al Señor Jesús que te devuelva el gozo. Dile al Señor Jesús que salga a tu encuentro y traiga ese gozo que necesitas, esa adoración que necesitas, para que puedas anunciar sus buenas nuevas. Porque el ángel les dio esa misión. Les dijo que fueran a anunciar las buenas nuevas. Pero tú no puedes hablar si estás atado. Tú no puedes hablar si estás enmudecido. Tú no puedes hablar si estás encadenado. Entonces necesitas urgentemente un encuentro con el Señor Jesús. Necesitas que venga Cristo resucitado a tu vida y haga algo diferente. Hoy te digo, hoy Cristo sale a tu encuentro. Aquel que resucitó de entre los muertos para darte vida plena en Él. Y vamos a las conclusiones. Tenemos acá las conclusiones, mi amado hermano. Lo que resurge del encuentro con Jesús. Como punto número 1, Él cambia nuestro oficio. Seguimos la voz de nuestro Señor. Como punto número 2, sales del sepulcro, viene la libertad a tu vida. Cuando tienes un encuentro con el Señor no puedes seguir atado. Es imposible. Como punto número 3, eres libre de acusación. No hay más condenación. El veredicto contrario es cambiado. Como punto número 4, la luz de Cristo te rodea. Reconoces quién es tu Señor. Reconoces quién es tu Señor y Salvador. Como punto número 5, recuperas el gozo. Aprendes a adorar. Aprendes a adorar a tu Señor. Y eso es hermoso, mi hermano. Eso es hermoso porque adorar
no solamente es cantarle una alabanza de adoración. Adorarle es que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu sirvan para vivir para Él, para adorarle a Él, para honrarle a Él. Y esta es la palabra que el Señor traía a mi corazón. Y en el nombre de Jesús, de que esta palabra surja un efecto en tu vida. Esta palabra no regrese vacía, sino que dé el fruto para el cual el Señor la envió. Yo te digo hoy, lo que resurge del encuentro con Jesús es algo maravilloso, es algo hermoso. Ya no eres más tú, sino que es Cristo en ti. No importa la condición en la que tú estés en este momento. El Señor no ve tu condición. El Señor ve tu posición más adelante. El Señor no ve donde tú estás. El Señor ve hacia dónde te va a llevar si tú se lo permites. Así es que damos gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar para sellar la palabra como se nos ha enseñado. Y vamos a darle gracias al Señor porque es por su misericordia. Es por su encuentro conmigo que estoy aquí de pie. Es por su encuentro con usted que usted está viéndome ahí en esta noche. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Creemos, Señor, que esta palabra cobra vida en cada uno de los corazones de las personas que nos están viendo. Padre, sabemos que esta palabra no regresará vacía, mi Señor. Te damos gloria y te damos honra, porque sabemos que a partir de tu encuentro no somos nosotros más. No vivimos nosotros más, sino que tú vives en nosotros. Morimos al yo mismo para darte paso a ti, a que tú hagas tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Mi Señor, te doy gracias. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas, Señor, que nos están viendo, que nos están escuchando a través de las redes. Les bendecimos, Padre. Les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te exaltamos, oh Señor. En el nombre de Jesús. Bendito eres, Padre. Bendito y adorado eres, Señor. Gracias, mi Jesús, por ese encuentro. Gracias por ese encuentro que en este momento algunas personas están teniendo contigo, porque ya en tus planes y propósitos estaba que en este momento ellos pudieran escuchar tu palabra y hubiese una transformación de sus vidas. Ahí donde usted está, mi hermano, abra su boca y exprésele al Señor lo que usted tiene en su corazón para Él. No importa la situación que usted esté pasando, el Señor está atento a lo que usted tiene que decirle. No importa quién usted sea, al Señor no le importa su posición, al Señor no le importa su condición. El Señor mira su corazón, su anhelo y lo que va a hacer a través de usted una vez que usted tome la decisión. Así es que, gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.